Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral. Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos a su programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Centroamericana UCA y por Radio Universidad. Soy Luis Enrique Palma Urbina y hoy en controles me acompaña Nahum Alemán. Gracias por sintonizarnos en radiouniversidad.uca.edu.ni y por escuchar las repeticiones de nuestro programa en el canal de YouTube de la Dirección de Identidad y Misión. Hoy, 1 de julio, comenzando un mes ignaciano, abordaremos un tema que tiene que ver mucho con la espiritualidad ignaciana, que es exactamente el acompañamiento espiritual ignaciano. En las últimas 2 semanas, la Dirección de Identidad y Misión de la UCA realizó unos ejercicios espirituales en línea con la comunidad universitaria y otro tipo de comunidad o estudiantes de otras universidades. Y para eso, en este programa nos hablarán Javier Estrada. Buenos días, Javi, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes. Ella es del equipo de Dirección, Identidad y Misión de la UCA y también nos acompaña un acompañante de estos ejercicios y alguien que fue acompañado. Buenos días, Oswald Jiménez, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, y también nos acompaña el escolar jesuita Amir Munguía, que él estuvo de acompañante en los ejercicios. Buenos días, Luis, un gusto de estar de nuevo acompañándoles en el programa. Pero antes de hablar sobre este programa, vamos a meditar el Evangelio del día que en toda la Iglesia Universal estamos contemplando y meditando. Javi, ¿nos ayudas con la lectura? Sí, con mucho gusto. Para hacer la lectura del Evangelio, quiero invitarlo e invitarla a que se tome un momento, se quede en la presencia de Dios, tome conciencia que Dios lo habita y que Dios le quiere hablar a través de esta palabra el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenía, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados están perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaba, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados están perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo dirigiéndose al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que daba a los hombres tal potestad. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y hoy la Iglesia nos presenta a Jesús misericordioso y a Jesús acompañante espiritual. Decíamos al inicio del programa que vamos a hablar sobre estos ejercicios espirituales que se facilitaron en la UCA. Y yo miraba, que la metodología que usan los ejercicios es la metodología que Jesús usa en el Evangelio. Que Jesús está perdonando los pecados, que Jesús está sanando a quienes están enfermos, y Jesús les pide a quienes están decaídos que se pongan a andar. A lo largo de este programa vamos a hablar de cómo eso está presente en los ejercicios espirituales. En el caso de ustedes, Amir, Oswald, ¿qué mensaje les deja hoy el Evangelio? Como bien lo decías, Luis, en el Evangelio se nos presenta una imagen de Jesús misericordioso que nos enseña y nos invita a ser como Él, a
dignificar al hermano que ha perdido ante la sociedad su dignidad, a amarlo, a perdonarlo, a enseñarle lo que Dios es, lo que es el amor de Dios y cómo lo envuelve y lo puede impulsar para que dé el paso de fe, para que por la fe de otros él mismo también pueda experimentar el amor misericordioso de Dios, para que otros vean cómo se tiene que actuar y para que desde nuestra propia experiencia, para que desde nuestro propio testimonio de vida acompañemos a otros a ese encuentro misericordioso con Dios, a ese encuentro con la compasión, con el amor de Dios. Y seguramente muchos de los que nos están escuchando se han sentido como este paralítico en una camilla. Y muchas veces llegamos así a los ejercicios espirituales, con algunas heridas, con algunos problemas, acostado en una camilla. Y esa experiencia, ese encuentro con Jesús en los ejercicios, nos permite llegar a ese final que Jesús nos dice: ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. En el caso tuyo, Oswald, ¿cómo has vivido esta parte del Evangelio? ¿Qué mensaje te está dejando hoy? Este Evangelio nos deja también una reflexión muy hermosa, y es que el Señor Jesús, pese a ver a un enfermo que está postrado en una camilla, prioriza también sanar la enfermedad del espíritu, ¿ves?, sobre lo corpóreo. Creo yo que es algo muy, muy, muy importante, porque es lo que nos lleva a nosotros pues a garantizar la vida eterna, ¿no? Y también esta fue la experiencia de San Ignacio. Pensaba ahorita de que él fue ese tipo que estaba en una camilla, que hace 500 años no recibió una herida de bala, quedó convaleciente, y gracias al encuentro íntimo con Jesús pudo encontrar la misión que era la voluntad de Dios, y agarró su camilla y se puso en camino. Por eso también hacer ejercicios espirituales implica ese encuentro con Jesús, y cada vez que estamos ante Jesús nos plantean nuevos desafíos e invitaciones. Y hoy también en el Evangelio pueden surgir invitaciones y desafíos. Ustedes podrían comentar algunas que han ido viendo en estos ejercicios que recién realizaron o acompañaron. ¿Qué desafíos tienen hoy en día? Uno de los desafíos que yo veo en esto de los ejercicios espirituales de modo virtual es cómo darle la parte humana a esto, ¿no? Es muy distinto estar ante una pantalla que estar frente a frente. Es muy distinto estar escuchando en primera persona todo eso y no estar ahí a que el internet te falle y perderte lo que dijo esa persona cuando está abriéndote tu corazón, en el caso de el estar acompañando, porque es muy, muy importante crear ese vínculo de confianza que siento yo que se logra más de manera presencial. Se logra más rápido y en un nivel más profundo que el estar frente a una pantalla dividido por la distancia y simplemente con el contacto de solo vernos, literalmente solo ver a la otra persona por una pantalla. Pienso que en esta experiencia de los ejercicios, con esta modalidad virtual, ¿verdad?, y lo que plantea Mir como un reto, creo yo de que fue algo que los acompañantes supieron también sortear, pues. Y creo yo que en la relación que estuvimos llevando a cabo en el acompañamiento, supimos nosotros cómo crear y tratar de llenar ese gran vacío que es el contacto personal y que es muy importante, ¿verdad?, a la hora de estar siendo acompañado. Estamos de regreso en su programa Retos de la Pastoral. Hoy jueves 1 de julio de 2021. El último día de este mes, el 31 de julio, la Iglesia recuerda y celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Hace 500 años, él recibió una herida de bala que le llevó a una conversión, y en esa conversión él fue ideando los ejercicios espirituales, que es sobre lo que hoy estamos hablando, ¿no? Sobre los ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús. En estas últimas semanas, la Dirección de Identidad y Misión de la UCA sirvió unos ejercicios espirituales en línea a la comunidad universitaria y a público externo. Y para hablar un poco sobre el contexto en que se realizaron, hoy nos acompaña Javiera, que nos hablará primeramente
de cuál fue el objetivo de estos ejercicios, quiénes participaron y quiénes fueron los acompañantes. ¿Cómo se desarrolló todo esto, Javi? Bueno, primero me gustaría, ¿verdad?, contextualizar a nuestros que nos siguen pues en las redes sociales o que están por la web. Los ejercicios espirituales es una experiencia que Ignacio vivió en su proceso de conversión, que consiste en estar en un promedio de 30 días en oración. Cada día tiene 5 momentos de oración, y esos momentos de oración él los compuso o los dividió en 4 etapas, lo que le llamamos primera, segunda, tercera y cuarta semana. Estas semanas no están divididos en número como tal, como una semana de 7 días, sino que está compuesto por diferentes oraciones, y algunas semanas tiene tal vez 4 días, otro tiene 8 días. En sí, lo que quiero que usted tenga presente que la experiencia de los ejercicios es una metodología de oración, una estructura formal para conocer la vida de Jesús, tanto su vida pública como su vida privada, y cómo esta experiencia, primero, me ordena la vida, segundo, me ordena mis afectos, y tercero, me compromete en la misión pues que hemos asumido como hijos e hijas de Dios. Porque ese es el plan de Dios, que podamos hacer vida su reino desde lo pequeño de donde estamos actuando. En este año, la Dirección de Identidad y Misión, desde la área compuesta por todo el equipo, pues estamos dando respuesta al contexto de la pandemia. Como usted sabrá, pues el contexto de la pandemia ha hecho que nos modifiquemos en varios estilos y modos de hacer. Dentro de los ejercicios, Ignacio fue bastante inteligente y dijo, bueno, como sabe que la gente vive muy ocupada, dijo, vamos a preparar una tanda de ejercicios o una estructura para hacerlos en la vida corriente. Pero la vida corriente consistía en que siempre miras a la persona, siempre la acompañas y estás cerca de él. En este caso, pues, esta experiencia nos llevó más a la parte virtual, y tuvimos o deseamos este año poder acompañar a las personas en las 4 semanas. Entonces, ahorita en el mes de junio, de forma ya concreta, tuvimos y aperturamos la experiencia de los ejercicios para segunda semana. Pero lo bonito fue, ¿verdad?, que también ingresaron personas de primera semana, y en este sentido, la metodología consiste en que usted en su casa y todos los que participaron tenía que dejar 15 días preparados para vivir cada día un momento de oración. Esa es la primera parte, que se diese permiso, y yo creo que todos lo hacemos por 15 minutos, ¿verdad? Entonces la propuesta era que se diese permiso para en 1 hora en su casa orar. ¿Y qué iba a orar? Y esa es la otra parte de la metodología. Contamos con el apoyo del padre Ochoa, que está en México, que es de la provincia de México, que organizó las tandas de ejercicios, su material y sus videos. Entonces la persona, el ejercitante, recibía diario una oración que era la que tenía que hacer en su dinámica donde considera que fuera oportuno, ¿verdad? Pero no solamente era hacer la oración, no solamente era preparar el contexto, sino que también dentro de la espiritualidad ignaciana contempla el acompañamiento espiritual. Para San Ignacio es muy importante acompañar a las personas y ser testigo cómo Dios va actuando, porque dentro de la espiritualidad también está el tema del discernimiento, saber qué espíritu nos está moviendo en la experiencia, si es Dios, si es el buen espíritu, si es el mal espíritu. Entonces el acompañante nos da luces para ir descubriendo por dónde Dios actúa y por dónde el mal nos quiere sacar de la experiencia de Dios. Entonces la tercera parte es tener un acompañante personalizado con quien tú puedas dialogar o con quienes dialogaron los ejercitantes por lo menos 2 veces en la semana, y se coordinaba un tiempo. Pero aparte de tu acompañante espiritual, nosotros creemos mucho en la comunidad. Y entonces nos reuníamos de forma comunitaria virtual para compartir cómo Dios iba haciendo también esa acción en la vida de la persona. Y esa es la cuarta parte de los elementos de los ejercicios, es que también lo vivíamos de forma comunitaria. Y bueno, y la quinta parte, que tal vez debió haber sido la primera, consistía en la preparación previa, ¿verdad? Que pudiéramos haberle dado algunos elementos de formación a los ejercitantes.
Entonces, la metodología pues está compuesta por una preparación previa, por un acompañamiento personalizado, por una vida comunitaria y de manera especial, que es la más importante, por el compromiso y el ánimo que tiene el ejercitante para hacer su oración todos los días en su casa. Entonces, la experiencia fue acogida por una cantidad de 28 ejercitantes de la comunidad universitaria. Y de forma interesante también entraron personas que no son parte de la comunidad universitaria. Y está compuesto un promedio de entre docentes, estudiantes y jóvenes del área de los grupos de la pastoral. Entonces nosotros estamos muy contentos, primero porque vamos en ese hilo, en ese camino de que las personas puedan acercarse a Dios. Y bueno, y eso ha sido un poco la metodología. Es muy interesante el valor que le dieron a la comunidad, entre otros elementos, porque pensaba en el evangelio de hoy, ¿no? De que a ese joven que iba en camilla fue llevado por la comunidad, y a pesar de que los ejercicios son una experiencia personal, es uno el que hace las oraciones, ese respaldo que mencionaba Javi de la comunidad, para poder también acercarse a Jesús por medio de la comunidad y también por medio del acompañante. Yo lo último quería preguntarte sobre esta metodología utilizada, es cómo fue el proceso de inscripción, quiénes se inscribieron, si hubo algún costo para esto y si más adelante habrá otras tandas. Bueno, con el proceso de inscripción, pues es una inscripción abierta al público de la comunidad universitaria. Es un espacio que la persona solo llena un link y se inscribe. Dentro de la metodología contempla que la persona tenga, ¿verdad? Pues diría San Ignacio, algún sujeto, algunas características, porque también hay momentos idóneos para vivir la experiencia, pero de manera particular solamente consiste en inscribirte y vivir la preparación previa. Y con relación a los gastos que genere, ¿verdad?, esta actividad, pues nosotros lo promovemos de forma de ofrenda. Quien tiene las condiciones, quien puede dar un aporte económico, pues lo da a través de una cuenta, y quien no, pues no se le limita a vivir la experiencia. Más bien, creemos que Dios va actuando y que si la persona lo necesita, pues eso no puede ser un impedimento, pero sí se vive como una ofrenda. Muchas gracias, Javi, ¿no? Y estén atentos a las redes sociales de la DIM para saber las próximas convocatorias. Te agradezco hoy por tu intervención. En el programa vamos a seguir conversando con Amir y con Oswald, quienes estuvieron en ejercicios como acompañante, en el caso de Amir, y como acompañado. En tu caso, Oswald, lo primero que me gustaría saber es cómo te enteraste de estos ejercicios y qué expectativas tenías. Sí, bueno, yo recibí un mensaje, ¿verdad?, de invitación, y creo que mi primera reacción fue inmediatamente pues inscribirme, ya, para vivir la experiencia. Dentro de mis expectativas, yo ya había vivido la primera semana, ¿verdad? Había tenido la experiencia de la primera semana y tenía mucha expectativa de tener en esta ocasión un encuentro cercano con el Señor, poder escucharle a través de las oraciones y los diferentes ejercicios, ¿verdad?, que íbamos a realizar en los 15 días. Y creo yo que a lo mejor enlazar esto con la primera semana y encontrar alguna vivencia que me resolviera ciertas inquietudes que podía tener yo de los ejercicios. Entonces has estado tanto en la segunda semana, que fue esta tanda, como hace unos meses en la primera semana. Sí. Antes de este año, ¿cuál era tu familiaridad con la espiritualidad ignaciana? ¿Qué tanto sabías de los ejercicios? ¿Y qué fue lo que te movió a ser parte de esto? 3 años atrás yo no tenía ninguna información al respecto, pero de 3 años para acá he tenido la experiencia de participar incluso en algunos cursos como el de la Biblia, de los Evangelios, ¿verdad? Y para mí yo podría decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque me ha permitido tener una cercanía más con Dios que pudiera asegurarte que no la tenía antes, y he cambiado tal vez la forma de percibir mi entorno y mi relación con los demás, y creo que ha sido muy importante, pues. Por eso yo invito al que tenga la oportunidad de vivir esta experiencia de los ejercicios, no dude, si el corazón le llama a eso, no dude en inscribirse sin participar, no se va a arrepentir. Muy bien, y en tu caso, Amir, que estuviste como acompañante, por antes ya habías tenido experiencia de ser vos mismo quien realiza los ejercicios. ¿Cómo fueron esas experiencias y cuáles fueron los grandes frutos? Pues
como escolar jesuita en la etapa del noviciado tuve la oportunidad de vivir el mes de ejercicios espirituales, los 30 días, y tuvimos como grupo, como preparación, mucho tiempo para prepararnos, para ir prestos y diligentes a estos ejercicios, para ir con ánimo y liberalidad como nos pide San Ignacio. Una de los frutos que considero muy importante en mis ejercicios espirituales es la manera en la que yo, como cristiano, como humano, como hermano, debo de seguir al Señor, como desde mi más auténtico ser debo entregarme al servicio por los demás, y así este es la moción entre emociones que yo considero más importante como fruto de los ejercicios, pero igual hubieron otras igual de importantes, pero que en mi experiencia de vida se han ido acoplando a mi personalidad, a mi autenticidad a lo largo de este tiempo, desde el fin de los ejercicios hasta la actualidad, y que se siguen integrando y que me configuran hacia el seguimiento del Señor. El ir con ánimo y liberalidad es muy importante, porque uno, cuando entra a los ejercicios, sea cual sea la modalidad, va con temor de hacerlo mal, con temor de no lograr alcanzar ningún fruto. Y con la preparación que se nos va dando, con el acompañamiento que se nos va dando antes y durante los ejercicios, vamos como aflojándonos, como experimentando esa docilidad que necesitamos para ir siguiendo la huella trazada el camino trazado por el Espíritu, para encontrarnos así, siempre ayudados del Espíritu del Señor, a encontrarnos con Dios Padre y a encontrar así su voluntad. Y ahora te ha tocado ser acompañante de ejercicios espirituales, una gran responsabilidad. ¿Cómo te sentiste cuando te encomendaron esta tarea y cuál fue tu preparación? Pues fue de sorpresa, y he tenido para acompañar muy poca preparación, pero algo que me marcó y que cuando me comunicaron que iba a tener la oportunidad de acompañar, es que me dijeron que simplemente era compartir la experiencia que ya viví. El haber tenido la experiencia del mes completo de ejercicios espirituales me da como la habilidad, la cercanía, la experiencia necesaria para ayudar a otro a encontrarse con el Señor. Cuando la primera vez que acompañé, sí, me costó un poco, porque sentí que fue muy mecánico, como que estaba siguiendo un guión, y ya las siguientes veces procuré ponerle esa humanidad que es necesaria en el momento de poder guiar a alguien más, en el momento de estar en servicio de esa persona y de ayudarlo, de irlo guiando. Como acompañante, nosotros somos como los camilleros del Evangelio. Somos los que ayudamos a la otra persona a encontrarse con el Señor, a encontrar el camino con Él. No tenemos que interferir en absoluto, sino simplemente guiarlo, porque es fácil también prejuiciar al ejercitante, porque el trabajo del acompañante, más que mostrar una senda ya abierta, es ayudar al ejercitante a encontrar su propia senda hacia el Señor. Así es, muchas veces se tiene esa creencia errónea que el religioso, el sacerdote, la religiosa, es quien tiene que decirle a la persona, al feligrés, qué es lo que tiene que hacer. Pero no es ese método que vemos en los ejercicios espirituales. No está el acompañante para decirle al acompañado qué tiene que hacer o qué tiene que decirle a Dios, sino para ayudarle a discernir, para ayudarle a llevarle esa camilla. Y esa es la riqueza del acompañamiento espiritual,
Y es una oportunidad que todos deberíamos de vivir, tener un acompañante espiritual. Que hay que aclarar, un acompañante no es un psicólogo, no es un confesor, no es un maestro, sino que el término se define por sí mismo. Un acompañante espiritual que te ayuda a ver cómo están tus movimientos internos en cuanto a los espíritus, cómo está tu diálogo con Dios, que te da algunas pautas, algunas luces de qué te está tratando de decir tales emociones que tenés en la oración. Y esto lo puede vivir tanto quien ya lleva años viviendo la espiritualidad ignaciana, como en el caso tuyo, Oswald, que decís que hace poco has conocido la espiritualidad y eso te ha ayudado bastante. Sí. Y ahora lo estamos haciendo de modalidad virtual. ¿Cuáles sentís que fueron las ventajas y las desventajas de vivirlo virtualmente? ¿En qué te fue ayudando la virtualidad? Creo que la virtualidad en este contexto de pandemia, pues obviamente facilitó quitarnos un poco esa preocupación, ¿verdad?, de la pandemia por tener algún encuentro presencial. Pues creo que en primera instancia eso ayudó un poco. Lo otro que con estas tecnologías, pues facilita mucho el intercambio de información, el poder ver un video, el poder reunirte en cualquier momento con el acompañante, aunque eso implique un fin de semana, no tenemos que hacer ningún movimiento físico, pues. Obviamente ahí estamos desaprovechando la importancia de la presencialidad, pues, y de que cuando entablas ese diálogo con tu acompañante, pues estás comunicándote directamente, estás transmitiendo de manera corpórea las emociones, que es como se transmite la mayor cantidad de información, ¿verdad? Y eso pues limita un poco, pero creo yo que al tener la cámara, pues, y como lo mencionaba anteriormente, esa destreza que demostraron los acompañantes, creo que facilitó mucho a no sentir eso como una desventaja, pues, sino más bien convertirlo en una oportunidad para fortalecer los ejercicios mismos. Ciertamente hace 3 o 4 años hubiese más limitaciones para aceptar esto de la virtualidad, pero como ya venimos en un contexto de más de un año donde nos hemos familiarizado más con tener videoconferencias o llamadas por meeting, por estas herramientas, hace que uno esté más familiarizado y que tenga mayor aceptación ante eso. Y es una de las ventajas, ¿no?, que tiene la virtualidad y también cómo puede acortar distancias, porque en la sesión pasada hubo acompañantes que eran de México y que esa cercanía era igual como podía estar acompañando a alguien desde Nicaragua, porque tenía esa destreza, como decía Oswald, para realizar ese acompañamiento. Estamos de regreso en el programa Retos de la Pastoral, un espacio producido por la Dirección de Identidad y Misión de la UCA y por Radio Universidad. Hoy jueves 1 de julio de 2021 estamos conversando sobre los ejercicios espirituales que hace unas semanas estuvieron realizando en la UCA. Para eso nos acompaña Oswald Jiménez y Amir Murguía, quienes participaron en estos ejercicios espirituales. Me gustaría, Oswald, que nos pudiese contar cómo fuiste viviendo los ejercicios, de qué manera te ibas haciendo las oraciones, cómo recibías el material y qué método fuiste utilizando. Bueno, en esta metodología, ¿verdad?, de ejercicio traté de ajustarlos al tiempo de tal manera de que mis ocupaciones no interfirieran, ¿verdad?, en los ejercicios, en las oraciones, en las contemplaciones. Muchas veces lo desarrollaba en la mañana o lo desarrollaba ya de noche, ¿ya? Realmente algo interesante en esta experiencia, creo yo, que fue que no me ajusté a una hora de ejercicio, pues, sino de que hacía mi hora de oración, meditaba, discernía, contemplaba, pero al mismo tiempo creo que la idea me invadía tanto la mente que pasaba todo el día pensando en ella. Creo que fue una dinámica muy diferente, pues, porque lo que me llevó esta contemplación y esta meditación, pues, logré, como decimos nosotros, rumiar sobre ciertas ideas en todo el día. Sí, y como esta es la ventaja, que son ejercicios en la vida corriente, que uno va desarrollando su vida común y corriente, ordinaria, y en ese momento encuentra la oración. A veces uno tiene también la creencia errónea de que dice que la gente que está metida en cosas de Dios, que le llaman cosas de la iglesia, en oración, es gente desocupada, ¿no? Pero no es así, porque todos quienes participaron aquí siguieron realizando sus estudios, siguieron trabajando, o algunos hacían las dos cosas,
y encontraban el tiempo de esa hora para realizar su oración, y esa hora estaba presente en todo el día, como decías, porque lo que contemplaron, lo que leyeron o meditaron, hacía fuerza en todo el día, en toda la jornada. Esa es una de las ventajas de esta modalidad de ejercicios espirituales en la vida ordinaria. Y en tu caso, Amir, que estuviste como acompañante, ¿cómo fuiste encontrando tu ritmo para acompañar? ¿Cómo te pusiste de acuerdo con las personas que acompañaste? Pues por la dinámica que llevábamos nosotros en nuestro fin de experiencia de noviciado, se establecieron días en los que podíamos acompañar, y el horario, la hora en la que nos encontrábamos, se llegaba a un consenso entre el acompañante y el ejercitante, de tal modo en el que ambos estuvieran disponibles para tener a lo menos un tiempo de media hora de acompañamiento, en el que se iba cotejando los frutos de los últimos días de oración de los ejercitantes. Sí, es muy importante, ¿no? Llevar, cada quien lo puede adecuar a sus tiempos y a su ritmo. Mencionaba Oswald que en esta ocasión a veces era en una hora o a veces en otra, pero estaba familiarizado con su ritmo. Habrá otros casos quienes asignaron una hora diaria, pero importante, ¿no?, esa perseverancia y esa disciplina, y no verlo como cumplir una asignación de trabajo, de clase, porque no se trata de eso, sino de un encuentro con Dios. Y también a la audiencia le gustaría conocer cuáles fueron esas maneras en que iban realizando la oración. Ustedes recibían un instructivo, y ese instructivo, ¿en qué consistía? ¿Qué compartía? ¿Y ustedes qué hacían con ese material? En tu caso, Oswald. Sí, nosotros recibíamos el material, el cual nosotros le dábamos pues una lectura. Al mismo tiempo también había un video, ya que nos ayudaba también a guiar lo que estaba escrito. Creo yo que aparte de la lectura y leer las citas bíblicas que aparecían en el día, ¿verdad?, algo importante era dedicarle el tiempo a la meditación, de la lectura y a lo que más nos llamara la atención en el día, pues. Entonces, posteriormente en mi caso me concentraba en lo que más me había llamado la atención de todo el contenido, y ahí, a partir de ahí, comenzaba mi contemplación y el discernimiento, pues, de lo que pudiéramos llamarle el mensaje del día, pues, que creo yo que de una u otra manera se enlazaba con el día anterior y servía de preámbulo el siguiente día, pues. Creo que había mucha coherencia entre cada uno de los días, y al final es lo que nos permitió cosechar algunos frutos, pues. Ya, que en mi caso creo que el saco se me llenó, pues, porque hubieron bastantes cosas que cultivaron, pues. Al final yo creo que terminé cosechando más de lo que esperaba, pues. Sí, es propio, ¿no?, de la espiritualidad ignaciana este tipo de oración, donde encontramos a Jesús en las Sagradas Escrituras, donde lo encontramos en el silencio, y donde lo encontramos en uno mismo, en la propia historia de vida que uno pone delante de Dios. Quizás otras maneras de oración sean más conocidas y también igual de fructíferas, como el rezo del rosario, que es repetir oraciones, como los cantos de alabanzas, y esa manera muchas veces contrasta con quien por primera vez realiza ejercicios espirituales y se sorprende de que se trata de guardar silencio y escuchar al Señor. Muchas veces somos buenos de hablarle al Señor y pedirle cosas, ¿no?, y hacerle un monólogo, pero cuando ya alguien va a ejercicio, es esa novedad de que ahora no se trata de que solo hable yo, sino que tengo que escuchar al Señor. En tu caso, Amir, en las experiencias que has hecho, ejercicios espirituales, y ahora que fuiste acompañante, ¿qué consideras que ayuda para que uno pueda escuchar esa voz del Señor? Es muy importante lograr un silencio tanto interno como externo. Una de las particularidades del mes de ejercicios espirituales es la dinámica del completo silencio. Lograr acallar los ruidos externos e internos, porque nos podemos ir a un lugar apartado donde estemos solos, pero en el momento en el que vamos a orar, estamos pensando en otras cosas, nos dejamos invadir de otras preocupaciones, de otras cosas que dejamos pendientes, y no vivimos como tal la oración.
Ese para los acompañantes, para la tanda de ejercicios que se acaba de dar para los ejercitantes, era en algo que yo como acompañante insistía mucho. Lograr antes de entrar en lleno a la oración ese ambiente propicio para tener así el encuentro con Dios, para lograr así meditar a profundidad o contemplar de la mejor manera y de la manera más fructífera los puntos que en ese día se abordaban, que en esos días se abordaban. En mi experiencia es de gran ayuda el silencio, tanto exterior como interior, aunque uno es más fácil de lograr que el otro. Eso lo sé por experiencia propia. Nunca es tan sencillo lograr acallar tan rápido los ruidos internos. Se lleva a veces un tiempo largo, otras veces es más fácil, pero siempre el silencio es muy esencial para lograr esa comunicación con Dios. Ya solo el hecho de ser capaz de guardar silencio es uno de esos frutos. Oswald mencionaba que en su saco llevaba bastantes frutos de esta experiencia. ¿Cómo los enumerarías? ¿Cuáles fueron esos frutos de haber vivido estos ejercicios? Creo yo que un fruto muy importante fue haber conocido esa faceta humana de Jesús. Yo creo que a lo largo de los días logré conocer o ver a Jesús de una manera diferente. Yo en mi parroquia, ¿verdad?, donde vivo, soy mayordomo de la Divina Misericordia. Entonces nosotros pues celebramos diferentes festividades posterior a la Semana Santa, pues, y siempre estamos apoyando, pero la visión que tenía de Jesús pues era más espiritual, pero en estos ejercicios logré conocer una faceta humana también de Jesús que me logró ver su relación con los demás, con quienes le rodeaban, cómo él actuaba, y lograr meterme en esas escenas y poderlas vivir por instante. Creo que fue muy, muy importante. Fue un fruto que me ayudó a mejorar mi relación con el Señor. Y creo que a partir de ese punto ya mis oraciones no van a ser iguales, pues. Creo que van a ser unas oraciones con mayor apertura, como dialogando con un amigo, pues. Creo yo que ese pudiera enumerarlo como el principal, pues. Algo que también me llevó fue la manera como Jesús le hablaba a los demás, la sabiduría con la que él actuaba. Creo que me llevó también a meditar mucho en meterle más discernimiento a las decisiones que nosotros tomamos. Y un tercer fruto, yo diría, pues que ha sido prácticamente la necesidad que he sentido, pues, de darle continuidad a esto, pues, a la oración y al ejercicio, pues. Creo que me levantaba temprano y ya estaba como en automático que tenía que leer algo y ponerme a meditar, pues. Entonces creo yo que crear ese hábito es un fruto, pues, que no podemos nosotros pasar desapercibido. Sí, en teología se habla de lo que usted mencionaba, de Jesús histórico y Jesús divino. Muchas veces el Jesús divino es el que tiene más presencia, pero también lo que nos dice las Sagradas Escrituras, que Jesús se hizo hombre al igual que nosotros, menos en el pecado. Y cuando logramos conocer esa humanidad, podemos hacer lo que escuchamos en la canción de inicio del programa, hablarle a Jesús como un amigo a un amigo. Ya para ir concluyendo esta edición de Retos de la Pastoral, a mí me gustaría que compartieras a la audiencia, jóvenes y adultos, por qué consideras importante que se animen a vivir una oportunidad de ejercicios espirituales y de acompañamiento espiritual. Desde mi propia experiencia, la vivencia de los ejercicios espirituales es muy esencial para lograr propiciar ese encuentro entre Dios y nosotros, entre el Creador y su criatura, como dice Ignacio. También es muy importante porque, como decía Oswald, nos pone en sintonía con esa imagen de Jesús, de Dios hecho hombre, nos hace cercanos a Él y nos quitan esos prejuicios de que la divinidad no puede estar ni pensarlo nunca, estar con la humanidad. Con Jesús, el meditar, el contemplar los misterios de la vida de Jesús hombre,
de Dios hecho hombre nos acercan más a esa figura que es Jesús, que nos acercan, sí, o nos hacen más palpable lo cercano que fue, lo dignificante que fue con los de su época, con los marginados de su época, lo compasivo y lo misericordioso, nos hacen partícipes de su amor, porque Jesús pues es la imagen viva de Dios, del amor de Dios encarnado, que también se encarna hoy en día con nosotros. En los ejercicios espirituales, en mi opinión, propician esa experiencia de hacer vida el amor de Dios y de llevar a Dios a otros, a como es en el caso del acompañante. Propician un encuentro cercano y humanizante con Dios. Bien decías, ¿no? Ser partícipe del amor de Dios. Creo que esa frase resume correctamente lo que es la vivencia de los ejercicios. Acá hemos llegado al final de este programa. Yo les agradezco a Amir Oswald por su participación. También les agradezco a la audiencia por estar pendiente del programa. Y les recuerdo que hoy en la Capilla Universitaria Nuestra Señora de Guadalupe, acá en la UCA, tendremos la Eucaristía de este jueves. Les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias también a Amir, Oswald, siempre invitados. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y siguen escuchando radiouniversidad.uca.edu.ni. Buenos días. Retos de la Pastoral. Un programa del Centro de Pastoral